Capítulo 1. Los gritos en la oscuridad. La noche se había cerrado sobre el pequeño pueblo de San Lorenzo como un manto de ceniza. Las calles empedradas estaban vacías, y un viento helado susurraba secretos que nadie se atrevía a escuchar. Padre Ignacio, con su sotana arrugada y el rosario apretado entre los dedos, avanzaba hacia la iglesia abandonada. Sus pasos resonaban con un eco extraño, como si el mismo edificio los tragara y los devolviera retorcidos. El altar, al fondo de la nave, parecía dormir bajo siglos de polvo. Pero entonces, un sonido lo detuvo. Al principio, apenas un murmullo, casi un soplo, risas de niños, juguetonas y a la vez quebradas, que parecían venir de dentro de la madera misma. Padre Ignacio contuvo el aliento. «Debo estar imaginando», murmuró, aunque la tensión se le enroscaba en la garganta. Se acercó, cada paso un desafío. Las risas se transformaron en gritos cortos, desesperados, como si un grupo de almas atrapadas llamara a alguien que nunca llegaría. La madera del altar parecía vibrar con cada estallido. La vela encendida que llevaba en la mano temblaba, proyectando sombras que bailaban grotescamente sobre los frescos de santos ya casi borrados. Ignacio extendió la mano, tocando la superficie fría y agrietada. Entonces, los gritos se convirtieron en susurros claros. «Padre, ayúdanos», repetían con una mezcla de miedo y esperanza. Su corazón latía con fuerza, un tambor sordo en la penumbra. Nunca había sentido algo así, un llamado directo de lo que no podía ser explicado. Retrocedió un paso, temblando, pero la curiosidad lo empujó. Sabía que había algo más en aquella iglesia, algo que los aldeanos habían escondido bajo capas de superstición y miedo. Algunos hablaban de desapariciones de niños, otros de maldiciones que se habían heredado de generaciones pasadas. Nadie se atrevía a acercarse al altar, y sin embargo, allí estaba él, sintiendo cada palabra no dicha, cada grito atrapado. Una ráfaga de aire helado apagó su vela. La oscuridad lo envolvió por completo, y los gritos se hicieron más intensos, casi como si el altar respirara por sí mismo. Padre Ignacio cerró los ojos un instante y rezó en voz baja, pero sus palabras se mezclaron con las voces de los niños. Una mezcla de terror y compasión lo atravesó. Había algo vivo, algo clamando justicia y redención, y él era el único testigo en esa noche sin luna. Cuando encendió la vela nuevamente, el altar parecía inmutable, silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Pero Ignacio sabía la verdad, los gritos no se habían detenido. Solo estaban esperando que alguien tuviera el valor de escuchar. Y él había escuchado. Capítulo 2. La primera confesión. La bruma de la mañana cubría San Lorenzo como un velo de misterio. Padre Ignacio todavía sentía el eco de los gritos que había escuchado la noche anterior, resonando en cada rincón de su mente. Mientras caminaba por la plaza desierta, un anciano encorvado emergió de las sombras, apoyándose en un bastón torcido, como si cada paso fuera un suspiro de siglos. «Padre, necesito confesarme», dijo con voz temblorosa, tan quebrada que parecía arrastrar secretos enterrados desde hace décadas. Ignacio asintió y lo llevó a la pequeña sacristía. El anciano se sentó, los dedos entrelazados, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y alivio. «Hace muchos años», empezó, «cuando yo era joven, algunos niños desaparecieron cerca del bosque. Nadie habló, nadie se atrevió. Solo se escuchaban sus voces, en la iglesia, en el altar, como si pidieran justicia». El corazón de Ignacio latía con fuerza. Cada palabra era un hilo que lo acercaba a la verdad que el pueblo había escondido. «Yo participé», continuó el anciano, bajando la voz hasta un susurro que parecía un lamento. «Me dejé llevar por promesas y miedo. El altar los escuchaba. Y yo hice cosas que no puedo perdonar». Padre Ignacio contuvo el aliento. El aire parecía espesarse, cargado de un perfume antiguo, metálico, como si el mismo altar estuviera presente en la habitación, escuchando cada confesión. No puede ser», murmuró Ignacio, mientras un escalofrío recorría su espalda. «¿Qué cosas?». El anciano levantó la vista, y en sus ojos brillaba un terror que parecía haber viajado a través de los siglos. «Hicimos rituales, sacrificios, para apaciguar al altar. Pensábamos que nos protegería, que nos daría favor divino. Pero solo atraíamos más gritos, más almas atrapadas. Ahora, todo regresa. Padre, todo». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por un susurro lejano que parecía venir del más allá. «Padre, ayúdanos». Ignacio giró la cabeza, pero no había nadie más. El rosario entre sus manos temblaba, y la atmósfera se volvió tan densa que cada respiración dolía. El anciano bajó la cabeza y susurró con resignación: «Usted no entenderá hasta que lo vea, hasta que el altar lo llame».
Padre Ignacio sintió un peso insoportable sobre sus hombros, una responsabilidad que trascendía cualquier ley, cualquier doctrina. Sabía que los gritos que había escuchado no eran alucinaciones. Eran llamados de justicia, de almas perdidas, que ahora dependían de él. Cuando el anciano se levantó y se despidió, dejando tras de sí un aire cargado de presagio, Ignacio comprendió que su destino estaba ligado a aquel altar, y que la paz de San Lorenzo, si alguna vez existió, estaba ahora en sus manos. La confesión había empezado, y con ella, la noche parecía más cercana que nunca. Capítulo 3: Ecos del pasado. La noche volvió a caer sobre San Lorenzo, y la iglesia parecía aún más silenciosa que la noche anterior. Pero el silencio no era paz, era expectativa. Como si el aire mismo contuviera un secreto que estaba a punto de revelarse. Padre Ignacio se acercó al altar, con la vela en mano, sus pasos resonando sobre los viejos mosaicos de piedra. Cada chispa de luz proyectaba sombras que danzaban con vida propia, como espectros anticipando algo terrible. De pronto, un susurro infantil rompió la quietud. «Padre, ¿me escuchas?» Ignacio contuvo la respiración. La voz venía del mismo altar. Clara, temblorosa, suplicante. Y entonces la vio, una figura pequeña, casi translúcida, parada sobre los peldaños del altar. Sus ojos eran pozos de desesperación, y cada parpadeo parecía gritar por justicia. ¿Quién eres?», balbuceó Ignacio, aunque la respuesta parecía más allá de lo humano. «Soy Miguel. Nos atraparon, nos encerraron», dijo la voz, quebrándose en un hilo de lamento. Los gritos, siempre los gritos. La vela tembló en sus manos mientras la figura se acercaba. Y de pronto, Ignacio fue transportado mentalmente a otra época, como si la iglesia misma estuviera desdoblándose ante él. Vio un pasado oscuro, donde un joven padre, el predecesor del altar, realizaba rituales prohibidos. Los niños del pueblo eran reunidos bajo promesas de protección y bendición, pero dentro del altar los esperaban cadenas invisibles, y sus gritos eran sellados en la madera antigua. Ignacio retrocedió, horrorizado, pero Miguel lo tomó de la mano, frágil pero insistente. «Debes entender, para liberarnos». Los ecos del pasado eran tan vívidos que Ignacio podía oler la madera vieja, el incienso rancio y el miedo puro. Cada niño atrapado repetía su nombre en un coro silencioso, una letanía que clavaba agujas de desesperación en su pecho. El padre antiguo, desesperado por poder, había hecho pactos con fuerzas que ningún ser humano debía tocar. Cuando la visión terminó, Ignacio cayó de rodillas frente al altar. La vela parpadeaba débilmente, pero las voces de los niños persistían, suaves, implorando su intervención. La culpa de siglos parecía descender sobre él, y comprendió que el altar no solo gritaba, sino pedía justicia y redención. Miguel se acercó y posó su mano espectral sobre la frente de Ignacio. Una corriente fría lo atravesó y susurró: «No hay tiempo, el ritual antiguo nos mantiene aquí, y ahora, tú eres el elegido». Ignacio tembló, sintiendo como el peso de cada pecado del pasado lo ataba a aquel lugar. Sabía que su misión no era simplemente rezar, debía enfrentar los secretos más oscuros de la iglesia y confrontar al espíritu del sacerdote que comenzó todo. Y si fallaba, los gritos se volverían eternos, y el altar seguiría devorando la inocencia de los niños para siempre. La noche cerró sus puertas, pero dentro de la iglesia, el eco de los niños atrapados persistía, clamando justicia, mientras Ignacio se preparaba para adentrarse en los secretos más profundos del altar que gritaba con voces de niños. Capítulo 4: La marca en la frente. El amanecer en San Lorenzo traía consigo un silencio extraño, como si el pueblo contuviera la respiración. Padre Ignacio caminaba por las calles vacías, su corazón todavía retumbando por los ecos de la noche anterior. Los gritos atrapados en el altar parecían seguirlo, un murmullo lejano que lo llamaba. De pronto, un llanto débil lo detuvo frente a la vieja plaza central. Allí estaba un niño de cabello oscuro y mirada aterrada, con la piel pálida y los labios temblorosos. Pero lo que más heló la sangre de Ignacio fue la marca en su frente, un símbolo antiguo, una cruz invertida, quemada en su piel, como si el altar mismo lo hubiera señalado. «Padre», susurró el niño, con voz temblorosa, me duele, y escucho voces, no puedo dormir». Ignacio se arrodilló, tratando de calmarlo, pero un escalofrío recorrió su espalda. Cada palabra del niño resonaba con la misma intensidad que los gritos de los espectros de la iglesia. De repente, sintió que el aire a su alrededor se espesaba, cargado con un aroma metálico y dulzón, mezcla de incienso y sangre seca. «¿Quién te ha hecho esto?», preguntó, con la voz quebrada. El niño bajó la cabeza, sollozando. «No, nadie me tocó,
El altar me eligió. Ignacio sintió un nudo en la garganta. No era simplemente una marca física, era un signo de condena. Una advertencia que cruzaba generaciones. Comprendió que el altar no solo reclamaba la voz de los niños atrapados, los señalaba, los marcaba, los preparaba para su ritual secreto. Esa noche, el niño desapareció de su hogar. La búsqueda lo llevó nuevamente a la iglesia, donde las sombras danzaban más vivas que nunca. Frente al altar, la madera parecía latir suavemente, como un corazón corrupto. Y entonces, lo escuchó, un coro infantil, fragmentado, casi susurrante. Él debe continuar. Ignacio se inclinó, tocando la cruz invertida sobre la frente del niño. Una corriente fría lo atravesó, llevándolo a una visión fugaz. El sacerdote anterior, joven y arrogante, había grabado marcas en los niños del pueblo, como señal de devoción y control, para alimentar al altar con sus miedos y sufrimientos. Cuando la visión terminó, el niño estaba de nuevo ante él, pero ahora su mirada era más intensa. Consciente, Ignacio comprendió que la marca no era solo un signo de dolor, sino un puente entre los vivos y los espíritus atrapados, y que él debía aprender a descifrarlos si quería salvarlos. Los murmullos del altar se intensificaron, como si reconocieran la presencia de Ignacio y el niño marcado. La madera crujía bajo un peso invisible, y un pensamiento aterrador cruzó por la mente del sacerdote: el altar no solo grita, no solo marca, elige a quién será su instrumento y a quién será su víctima. Padre Ignacio se incorporó lentamente, con los dedos temblorosos sobre el rosario. Sabía que la línea entre redención y condena se estaba estrechando, y que cada decisión lo acercaba más al corazón oscuro del altar. Esa marca en la frente del niño no era un accidente, era el primer capítulo de un destino que él debía enfrentar, aunque temiera cada paso. Capítulo 5. Voces en la misa. La iglesia de San Lorenzo estaba llena de sombras cuando Padre Ignacio encendió las velas para la misa matutina. Los bancos crujían bajo su peso mientras avanzaba por la nave central, sintiendo cada respiración del pueblo atrapada entre los muros antiguos. La luz de las velas proyectaba figuras distorsionadas, bailando en paredes cubiertas de polvo y moho. Al iniciar la misa, un murmullo distante lo estremeció, voces infantiles, suaves y apagadas, mezcladas con el canto de los feligreses. Al principio pensó que era su imaginación, un eco de los últimos días, pero pronto los murmullos crecieron en intensidad, formando frases casi inteligibles. Padre, ayúdanos. No nos dejes. El altar. Los feligreses miraban confundidos, algunos temblando, otros pálidos como las calorías. Nadie se atrevía a interrumpir, como si un miedo ancestral los hubiera paralizado. Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las voces parecían salir de la madera del altar, atravesando el aire y golpeando sus sentidos con fuerza sobrenatural. De repente, las velas parpadearon violentamente y una risa infantil se convirtió en gritos desgarradores, que llenaron toda la iglesia. Algunos feligreses cayeron de rodillas, cubriéndose los oídos, mientras otros comenzaban a llorar sin razón aparente. Ignacio se acercó al altar, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Allí estaba la cruz, aparentemente inmutable, pero él podía sentir la vibración de los gritos, la presión de cada alma atrapada. «¡Silencio!», exclamó, pero su voz se perdió entre el coro de lamentos. «¡Escucho sus súplicas!». Un destello de luz iluminó la figura espectral de un niño, flotando justo encima del altar. Sus ojos negros y vacíos se fijaron en Ignacio y dijo: «No podemos descansar hasta que alguien lo vea y actúe». Ignacio retrocedió, recordando las confesiones de los aldeanos y la marca en la frente del niño que había visto días atrás. Cada grito, cada susurro, revelaba secretos que la iglesia había intentado enterrar durante generaciones: sacrificios, rituales prohibidos, la codicia de sacerdotes antiguos que habían usado la fe para controlar y castigar. Mientras las voces continuaban, Ignacio comprendió algo aterrador: el altar no solo escuchaba, sino que juzgaba, elegía y demandaba intervención. Cada niño que había sido marcado o perdido estaba conectado a aquel lugar, y él era ahora el único puente entre los vivos y los condenados. Los gritos se hicieron más fuertes cuando intentó rezar. No eran simples súplicas, eran órdenes, advertencias y clamores de justicia. Ignacio cerró los ojos y murmuró oraciones antiguas, mezcladas con lágrimas, con la esperanza de calmar las almas atormentadas. Pero sabía que eso no era suficiente. Cuando la misa terminó, los feligreses salieron en silencio, confundidos y aterrados. Ignacio permaneció junto al altar, escuchando los últimos susurros de los niños. Sabía que el enfrentamiento con la verdad estaba apenas comenzando, y que cada día que pasaba sin actuar hacía que el altar creciera en poder.
alimentado por el miedo y la culpa del pueblo. El eco de los gritos infantiles persistía, clamando justicia, clamando redención, mientras Ignacio se preparaba para adentrarse más en los secretos oscuros de la iglesia. Capítulo 6. El secreto del altar. El aire dentro de la iglesia estaba cargado, denso como si cada pared contuviera siglos de susurros y lamentos. Padre Ignacio avanzaba lentamente hacia la sacristía, donde un viejo escritorio de madera esperaba bajo capas de polvo. Entre papeles amarillentos y libros olvidados, encontró un cuaderno de cuero desgastado, con letras casi borradas que parecían temblar al tacto. Abrió el cuaderno y una oleada de olores antiguos, metálicos y dulzones, lo envolvió. Cada página contenía notas y diagramas extraños, símbolos que Ignacio no reconocía del todo, pero cuya intención se sentía clara: rituales secretos, sacrificios y un pacto oscuro con el altar. Mientras leía, un escalofrío recorrió su espalda. El sacerdote anterior no solo había cometido errores, había cruzado fronteras prohibidas, había documentado cómo las almas de los niños podían ser atrapadas y utilizadas para bendecir al altar, para otorgarle poder sobre el pueblo y controlar su miedo. Una anotación en particular lo dejó helado: el altar escucha, el altar juzga, pero solo acepta lo que se le ofrece con devoción absoluta. Los inocentes son las llaves. Solo aquel que enfrenta la verdad puede liberarlos. De repente, un sonido detrás de él lo sobresaltó: el crujido de la madera del altar. Como si respirara. Ignacio se dio la vuelta y vio una sombra moverse. Ligera, casi invisible. Era la figura de un niño, flotando frente a él, con los ojos llenos de súplica. «Padre», susurró, «ahora lo sabes, harás algo». Ignacio tragó saliva. El peso de la responsabilidad lo aplastaba, y la sensación de estar observado por una fuerza ancestral lo hizo tambalear. Comprendió que cada ritual, cada sacrificio registrado en el cuaderno, estaba vinculado a los gritos que él había escuchado, a las marcas en los niños, y a la oscuridad que envolvía la iglesia. Mientras continuaba leyendo, encontró un capítulo aún más perturbador. La madera del altar provenía de un bosque maldito, talado hace siglos por los primeros sacerdotes que buscaban poder sobre lo divino. Cada veta de madera contenía ecos de los niños atrapados, y cada lágrima derramada frente al altar se convertía en un grito que jamás desaparecía. Ignacio cerró el cuaderno con manos temblorosas. Sabía que no podía simplemente rezar ni ignorar lo que había descubierto. Para liberar a las almas atrapadas, debía confrontar los secretos del altar, arriesgando su propia cordura y quizás su vida. El niño espectral se acercó, extendiendo su mano hacia Ignacio. «No hay tiempo, padre, el altar crece cada día, y sus voces se harán más fuertes». Ignacio asintió, comprendiendo que su destino estaba sellado. No solo era el guardián de la iglesia, sino el único capaz de romper el ciclo de horror que había comenzado hace siglos. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, y un murmullo casi imperceptible parecía repetir: «El altar sabe, el altar ve». Y en ese instante, Ignacio supo que su misión apenas comenzaba, y que el verdadero terror estaba por revelarse. Capítulo 7. La prueba de fe. La iglesia estaba sumida en un silencio que pesaba como plomo, roto solo por el susurro lejano de las voces atrapadas en el altar. Padre Ignacio sabía que debía actuar. El cuaderno antiguo le había mostrado la verdad: el altar exigía una prueba de fe, un ritual prohibido que nadie en el pueblo había osado realizar. Se arrodilló frente a la madera vieja, dejando que el frío del mármol penetrara sus huesos. Tomó su rosario con fuerza, sintiendo como cada cuenta vibraba con energía propia, como si las almas atrapadas reconocieran su presencia. Una voz infantil se escuchó más cerca que nunca: «Padre, debemos confiar en ti». Ignacio cerró los ojos, respirando profundo, y comenzó a recitar las palabras escritas en el cuaderno. Cada sílaba parecía arrancarle algo de su interior, como si su propia esencia fuera requerida para encender el ritual. La madera del altar empezó a temblar ligeramente, exhalando un aroma a cera quemada y algo más oscuro, metálico y viejo. De pronto, las sombras de la iglesia cobraron vida. Figuras humanas, deformadas y espectrales, comenzaron a rodearlo. Cada una parecía emergida de la desesperación de los niños atrapados, y sus ojos vacíos lo juzgaban, evaluaban su fe. Ignacio sintió que su mente vacilaba. Imágenes de pecado, deseo y culpa se mezclaban con su oración, tentando su corazón a abandonar su misión. «No, no cederé», susurró, aunque el temblor en su voz lo traicionaba. Las sombras avanzaron, y por un instante, Ignacio sintió una presión invisible en su pecho, como si la propia iglesia intentara aplastarlo, obligándolo a abandonar su intento. Recordó entonces la mirada del niño marcado, la cruz invertida en su frente,
y sintió una determinación que lo atravesó de pies a cabeza. Si esto no se hace, ellos nunca descansarán, dijo, con voz firme, mientras continuaba recitando el ritual. Y yo no puedo fallarles. Las sombras retrocedieron lentamente, y el altar emitió un crujido profundo, como un suspiro antiguo que recorría toda la nave. El aire se volvió más ligero, y los murmullos infantiles se transformaron en un coro melódico, suave y lleno de esperanza. Cada voz parecía abrazarlo, agradeciendo su valentía y su fe. Ignacio abrió los ojos. Frente a él, la madera del altar parecía brillar débilmente, como si reconociera su sacrificio. Sabía que había superado la primera prueba, pero también comprendió que esto era solo el comienzo. El ritual prohibido había despertado fuerzas que no podía controlar completamente, y que cada paso que diera a partir de ahora lo acercaría más a los secretos más oscuros de la iglesia. El niño espectral apareció nuevamente, posando su pequeña mano sobre el hombro de Ignacio. Padre, ahora sabes, el altar prueba a los puros, pero también a los fuertes. Solo así podremos ser liberados. El sacerdote respiró hondo, sintiendo la mezcla de miedo y determinación recorrer su cuerpo. Sabía que su fe había sido puesta a prueba, pero que cada desafío siguiente sería aún más aterrador, y que los gritos atrapados en el altar esperarían pacientemente su próxima acción. Afueras, el viento murmuraba entre las paredes del pueblo, como si también reconociera la victoria de esa noche, mientras Ignacio se preparaba para enfrentar la oscuridad que aún estaba por venir. Capítulo 8. Las sombras de los niños. La noche cayó sobre San Lorenzo con un silencio tan profundo que parecía devorar todo sonido. Padre Ignacio permanecía frente al altar, con la vela temblando en sus manos y el rosario entrelazado, consciente de que cada respiración era vigilada por algo más antiguo que la memoria del pueblo. De repente, un susurro múltiple llenó la iglesia, primero suave, luego creciente, hasta que las voces de los niños atrapados resonaron con claridad aterradora. Padre, ayúdanos. El altar nos llama. Las sombras comenzaron a alargarse y moverse de forma independiente. No eran simples reflejos. Eran formas humanas de niños, translúcidas pero intensamente reales, con ojos vacíos que brillaban con desesperación. Ignacio retrocedió, el corazón latiendo con fuerza, mientras las figuras danzaban alrededor del altar como un torbellino de lamentos. No tengan miedo, susurró, aunque su voz temblaba. Estoy aquí para ayudarlos. Pero no hubo respuesta más que gritos y sollozos. Un coro que hacía temblar la madera del edificio. Los murmullos de generaciones atrapadas parecían mezclarse con los ecos de rituales prohibidos, revelando secretos que la iglesia había intentado enterrar por siglos. De pronto, una sombra se adelantó. Era Miguel, el niño marcado con la cruz invertida en la frente. Sus labios temblaban mientras hablaba. Padre, los aldeanos no quieren saber, quieren destruir el altar, pero si lo hacen, nos perderán para siempre. Ignacio comprendió la magnitud del horror. No solo debía liberar las almas atrapadas, sino protegerlas del miedo y la ignorancia de los vivos. Cada movimiento que hacía parecía intensificar los gritos. Cada oración parecía ser probada contra la resistencia de un mal ancestral. Los demás niños comenzaron a tomar forma, rodeándolo, algunas sombras tocando su sotana, otras posándose sobre los bancos, susurrando nombres y secretos que nadie más había escuchado jamás. Ignacio sintió como la iglesia misma parecía respirar, como si el altar estuviera vivo, reconociendo su fe pero cuestionando su determinación. Ustedes serán liberados, dijo finalmente, su voz más firme, aunque temblando por la intensidad de la energía que lo rodeaba. Debo encontrar la forma, debo conocer la verdad completa. En ese momento, un fuerte crujido sacudió el altar. La madera antigua vibró como si respirara, y las sombras de los niños se fusionaron en un remolino de luz y oscuridad, susurrando al unísono. Corre, no dejes que nos olviden. Padre Ignacio comprendió que la iglesia estaba en el punto de quiebre. Cada secreto revelado, cada ritual incompleto, había alimentado a algo demasiado poderoso para ignorarlo. Pero en medio del caos, los ojos de los niños le dieron una esperanza frágil. Si podía enfrentarlo, podrían ser liberados. Al salir de la iglesia esa noche, Ignacio miró el pueblo dormido. Los gritos habían disminuido, pero las sombras permanecían, flotando apenas perceptibles, recordándole que la verdadera batalla apenas comenzaba. El altar había hablado. Los niños habían clamado justicia, y él sabía que su fe y su coraje serían puestos a prueba como nunca antes. Y en ese instante, comprendió que no había vuelta atrás. Cada decisión, cada oración, lo acercaría más al corazón oscuro del altar, donde los secretos más terribles aguardaban ser revelados. Capítulo 9. Confesiones sangrientas.
La niebla se deslizaba por las calles de San Lorenzo como un manto de silencio roto solo por el crujir de la madera bajo los pasos de Padre Ignacio. La iglesia lo esperaba, envuelta en sombras y murmullos que parecían anticipar lo que estaba por venir. Esta noche, sabía que los secretos del altar no podrían permanecer ocultos por más tiempo. Los aldeanos comenzaron a llegar, algunos con miradas temerosas, otros con expresiones de culpa tan profundas que parecían arrastrar siglos de pecado. Uno a uno, se acercaban a confesarse, y las palabras que salían de sus labios eran más oscuras y horribles de lo que Ignacio podría haber imaginado. «Padre», dijo un hombre mayor, con la voz quebrada, yo estuve allí, y con ellos. Los niños, los llevamos al altar, y no los dejamos salir. Ignacio sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cada confesión era un cuchillo que abría nuevas heridas en la historia del pueblo. Los aldeanos comenzaron a relatar cómo, durante generaciones, habían ofrecido a los niños como tributos, creyendo que el altar traería prosperidad y protección. Pero la verdad era más aterradora, cada ritual había alimentado la oscuridad misma del altar. Yo puse la marca en su frente, susurró una mujer, temblando. Lo hice porque nos dijeron que los protegería, pero sus ojos gritaban, y nosotros ignoramos los gritos. Las voces de los niños comenzaron a mezclarse con las confesiones. Un coro etéreo de lamentos y súplicas. Ignacio sintió como la iglesia misma vibraba con cada palabra de culpa, como si el altar reconociera la magnitud del horror que se había cometido bajo su sombra. De pronto, un estruendo sacudió los cimientos del edificio. La madera del altar crujió, y las velas parpadearon violentamente. Una figura espectral emergió, un niño, flotando con ojos que ardían con justicia y miedo. «¡Basta!», gritó con una voz que resonó en cada muro. «¡No más mentiras!». El altar pareció responder con un latido profundo, y las sombras de los niños atrapados se arremolinaron alrededor del sacerdote y los aldeanos. Ignacio comprendió entonces la magnitud de lo que estaban enfrentando. No se trataba solo de redención, sino de enfrentar la verdad más brutal para liberarlos. Las confesiones continuaron, cada una más sangrienta, más dolorosa que la anterior. Historias de engaños, de miedo y de rituales prohibidos llenaron la iglesia con una atmósfera tan densa que cada respiración dolía. Ignacio sintió que su fe y su voluntad eran puestas a prueba al límite. Al final de la noche, mientras los aldeanos salían con la conciencia marcada y el corazón pesado, Ignacio permaneció frente al altar, tocando la madera antigua con sus manos temblorosas. Las voces infantiles se habían calmado, pero él sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. El altar había escuchado las confesiones, había absorbido la culpa, y ahora esperaba el siguiente paso, la confrontación directa con el poder oscuro que había crecido durante siglos. El sacerdote respiró hondo, sintiendo que la línea entre redención y condena se estrechaba peligrosamente. Sabía que cada acción que tomara podría salvar o condenar a las almas atrapadas para siempre. Y en el fondo de su corazón, comprendió que no habría retorno, el altar lo había elegido como su mediador final. Capítulo 10. El juicio del altar. La noche en San Lorenzo estaba cargada de un aire sobrenatural, como si la misma iglesia contuviera la respiración. Padre Ignacio permanecía frente al altar, con las velas ardiendo débilmente y el rosario apretado entre sus manos. Había leído los secretos antiguos, escuchado las confesiones sangrientas, y sabía que el momento decisivo había llegado. El altar iba a juzgarlo. De repente, un murmullo profundo recorrió la iglesia, creciendo hasta convertirse en un grito colectivo que parecía salir de la madera misma. Las voces de los niños atrapados se mezclaban con un canto oscuro, un juicio que trascendía el tiempo y el espacio. Ignacio sintió como el suelo vibraba bajo sus pies, y como el aire se volvía tan denso que cada respiración era un esfuerzo. «Padre Ignacio», susurró una voz etérea, profunda y antigua, «debes demostrar que tu fe es más fuerte que tu miedo». Las sombras comenzaron a moverse. No eran simples reflejos, eran figuras humanas deformadas por siglos de sufrimiento. Los niños atrapados en rituales prohibidos que ahora se presentaban ante él, flotando en la penumbra de la iglesia. Cada mirada era un espejo de dolor y esperanza, un recordatorio de que él llevaba sobre sus hombros la culpa y la redención del pueblo entero. El altar crujió y una corriente fría recorrió la nave, obligando a Ignacio a arrodillarse. Las voces comenzaron a enumerar los pecados del pueblo, de los sacerdotes anteriores, de él mismo. Cada palabra era un golpe al alma, una prueba que iba más allá de la razón y de la fe común. «Debes elegir», dijo la voz. «Liberarás a las almas o las condenarás para siempre. Pero recuerda, cada decisión tiene un precio». Ignacio respiró profundo, buscando en su interior la fuerza que lo había sostenido hasta ahora.
Levantó el rosario y comenzó a recitar oraciones antiguas mezcladas con invocaciones de protección. Palabras que resonaban con un poder que no sabía que poseía. Las sombras se detuvieron, y los ojos de los niños espectrales lo observaron, evaluando su determinación. Entonces, el altar se transformó ante él. La madera crujió, levantándose como si tuviera vida propia, revelando símbolos ocultos y grietas que emitían un brillo sobrenatural. Los gritos se intensificaron, y cada figura infantil comenzó a girar alrededor del altar, creando un torbellino de luz y oscuridad. Ignacio comprendió que este era el juicio final, no bastaba con fe. Debía actuar con coraje y comprensión absoluta de los secretos del altar. Con voz firme, aunque temblorosa, dijo: «Altar, no somos tus víctimas. Liberaré a las almas que atrapaste y enfrentaré tu poder». Un silencio absoluto llenó la iglesia. Luego, un resplandor cálido y plateado emanó de la madera, y las sombras comenzaron a elevarse, flotando hacia la luz. Los gritos se convirtieron en risas suaves, susurros de gratitud que recorrieron cada rincón del templo. El juicio había terminado. Padre Ignacio cayó de rodillas, extenuado, pero con el corazón ligero. Sabía que la lucha no había terminado por completo, que los secretos del altar aún guardarían misterios. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, había visto un atisbo de esperanza. Mientras las primeras luces del amanecer atravesaban los vitrales, el sacerdote comprendió que su fe había sido puesta a prueba, y que ahora estaba listo para enfrentar los desafíos que aún aguardaban en San Lorenzo. Capítulo 11. El despertar de las voces. La calma que había seguido al juicio del altar duró apenas unas horas. Padre Ignacio despertó esa mañana con un presentimiento oscuro. El aire de San Lorenzo estaba cargado, pesado, como si cada esquina del pueblo contuviera miradas invisibles. Las voces de los niños, que antes se habían suavizado tras el juicio, ahora susurraban con urgencia, más fuertes, más insistentes. Al entrar a la iglesia, Ignacio sintió el primer escalofrío del día. Las sombras de los niños flotaban en el aire, no ya atrapadas en el altar, sino vagando por la nave, como si exploraran el mundo de los vivos por primera vez. Sus ojos brillaban con un fuego contenido, y cada movimiento emitía un eco que reverberaba en los muros antiguos. «Padre», susurró Miguel, «el niño marcado. Debes ayudarnos, están confundidos, y algunos aún sienten rencor». Ignacio comprendió que el juicio había sido solo el inicio. Las voces despertadas ahora podían actuar, podían influir en los pensamientos de los aldeanos. En su miedo, en su codicia, ya no eran simples lamentos. Eran agentes activos de un poder que él apenas comenzaba a entender. Esa misma noche, durante la misa, sucedió lo inimaginable. Las luces de las velas se apagaron de golpe, dejando la iglesia en penumbra. Un coro de gritos infantiles llenó el aire, mezclándose con el canto de los feligreses, creando una sinfonía aterradora que obligó a todos a caer de rodillas. Las sombras comenzaron a tocar los rostros de los aldeanos, provocando lágrimas, temblores, confesiones espontáneas de culpas profundas que nadie había compartido antes. Ignacio se adelantó, levantando el rosario como un escudo. «Calma», gritó, «no debemos temer, debemos guiarlos». Pero las voces no escuchaban. Miguel se le acercó y le susurró: «No basta con rezar, debes comprender su dolor, su miedo, y solo entonces podrán confiar en ti». El sacerdote respiró profundo, intentando conectar con cada espíritu. Cerró los ojos y permitió que los murmullos lo envolvieran. Poco a poco, comenzó a escuchar sus historias individuales, niños que habían sufrido injusticias, que habían sido traicionados por los vivos, que aún recordaban cada gesto de miedo y dolor. Ignacio sintió como la iglesia misma parecía responder a su empatía, y las sombras se suavizaron, formando figuras menos amenazantes, más humanas. Cuando abrió los ojos, vio un espectáculo que lo dejó sin aliento. Los niños flotaban en círculos alrededor del altar, tomados de la mano, y sus voces habían dejado de gritar, transformándose en cánticos que hablaban de esperanza y justicia. La iglesia estaba viva. Sí, pero esta vez no con miedo, sino con un poder de sanación que nunca había imaginado. Ignacio comprendió que el despertar de las voces no era solo un desafío, sino una oportunidad. Si podía enseñar a los aldeanos a escuchar y respetar a los espíritus, el ciclo de horror podría romperse definitivamente. Pero sabía que el altar aún guardaba secretos más oscuros, y que cada victoria tendría su precio. Mientras la primera luz del amanecer atravesaba los vitrales, Ignacio se quedó de rodillas frente al altar, escuchando los cánticos de los niños y sabiendo, con un estremecimiento que mezclaba miedo y esperanza, que la verdadera batalla por San Lorenzo apenas comenzaba. Capítulo 12. El pacto final.
El aire de San Lorenzo estaba denso, casi tangible, como si cada piedra del pueblo contuviera siglos de miedo y secretos. Padre Ignacio sabía que había llegado el momento de enfrentar el poder absoluto del altar. Todo lo que había aprendido, cada grito escuchado, cada sombra comprendida, lo había preparado para esta noche. Al entrar a la iglesia, el altar parecía latir con vida propia, proyectando sombras que se entrelazaban con las columnas y bancos, formando figuras de niños atrapados y adultos culpables. Las voces comenzaron a elevarse en un coro desgarrador, mezclando lamentos y súplicas, convirtiendo la iglesia en un espacio donde el tiempo y la realidad parecían desvanecerse. «Padre», susurró Miguel, el niño marcado, «este es el momento, solo un pacto puede liberarnos». Ignacio comprendió que no había alternativa. El altar no aceptaría una simple oración. Exigía un compromiso total, un riesgo que podría costarle la vida. Cada latido de la madera retumbaba en su pecho. Cada susurro de los niños era una orden velada: debes actuar con fe y valentía absoluta. Colocó el cuaderno antiguo sobre el altar y abrió la última página, donde un ritual prohibido estaba detallado. Debía ofrecer una parte de su propia esencia espiritual, un acto que simbolizaba entrega y redención. Cualquier vacilación y el poder del altar los consumirá a todos, tanto vivos como muertos. Ignacio respiró hondo y comenzó a recitar las palabras del ritual, cada sílaba impregnada de su voluntad y su fe. Las sombras comenzaron a girar más rápido, formando un torbellino de luz y oscuridad que amenazaba con devorarlo todo a su paso. Los gritos infantiles se hicieron más intensos, no por dolor, sino por una urgencia vital que exigía liberación. De repente, sintió una presión en su pecho, como si el altar intentara arrancarle el alma misma. Cerró los ojos, concentrando todo su amor y compasión hacia los niños atrapados y hacia los aldeanos culpables. Lentamente, comenzó a percibir un cambio. Las sombras se suavizaban, las voces se transformaban en susurros de alivio. Miguel flotó frente a él y dijo con una voz que ahora sonaba firme y clara: «Padre, lo hiciste, el pacto está completo». La madera del altar crujió por última vez y luego emitió un resplandor cálido y dorado que llenó toda la iglesia. Cada sombra de niño atrapado comenzó a elevarse hacia la luz, liberada finalmente de su prisión. Las voces se apagaron, reemplazadas por un silencio sereno y reconfortante. Ignacio cayó de rodillas, extenuado, sintiendo que una parte de sí mismo se había ido, pero también que había cumplido su misión. La iglesia parecía respirar ahora con tranquilidad, y por primera vez desde que comenzó su enfrentamiento con el altar, San Lorenzo estaba en paz. El niño espectral se inclinó y susurró: «Nunca olvidaremos lo que hiciste, y ahora puedes descansar». Ignacio sonrió débilmente, con lágrimas en los ojos. Sabía que el pacto final no solo había liberado a los niños, sino que también había transformado su propia fe, convirtiéndola en un puente entre lo humano y lo sobrenatural. Y mientras la primera luz del amanecer atravesaba los vitrales, comprendió que la oscuridad podía ser vencida, siempre que la valentía y la compasión fueran más fuertes que el miedo. San Lorenzo despertaba lentamente, y aunque las cicatrices del pasado permanecerían, la esperanza brillaba más intensa que nunca, marcada por el sacrificio de un sacerdote que se enfrentó a lo impensable y sobrevivió para contar la historia. Capítulo 13. Ecos del pasado. San Lorenzo despertó al amanecer con un aire extraño, diferente de cualquier otra mañana. La iglesia de San Lorenzo brillaba bajo los primeros rayos de sol, pero algo persistía, invisible pero palpable, los ecos del pasado que el pacto final no había podido borrar del todo. Padre Ignacio caminaba entre los bancos, tocando suavemente la madera del altar. La paz parecía haberse asentado, pero su intuición le decía lo contrario. Los murmullos apenas perceptibles de los niños liberados empezaban a mezclarse con susurros de advertencia, fragmentos de secretos antiguos que aún no habían sido revelados. «Padre», susurró Miguel, el niño marcado, flotando junto a él. «La oscuridad no ha terminado, algunos recuerdos permanecen, y pueden despertar nuevamente». Ignacio cerró los ojos y escuchó. Entre los murmullos, percibió voces que no recordaba haber oído: antiguos sacerdotes, aldeanos del pasado, susurrando ritos olvidados y pecados no expiados. Cada eco resonaba con una urgencia que helaba la sangre. «No nos olviden. El altar aún recuerda. La culpa debe ser enfrentada». Durante los días siguientes, Ignacio notó cambios inquietantes en el pueblo. Objetos se movían solos, puertas que él había cerrado se encontraban abiertas, y sombras breves, apenas visibles, recorrían las calles al anochecer. Cada evento parecía un recordatorio del poder persistente del altar, que había absorbido no solo almas, sino memorias, emociones y secretos. Una noche, mientras revisaba el cuaderno antiguo,
Ignacio encontró páginas que no recordaba haber visto antes. Contenían rituales incompletos, nombres de aldeanos que habían actuado como cómplices en los sacrificios, y advertencias de que aunque las almas fueran liberadas, los ecos de sus traumas seguirían vinculados a la iglesia. No podemos ignorar lo que quedó atrás, dijo Ignacio, con voz temblorosa pero decidida. Si no enfrentamos estos ecos, la paz será solo una ilusión. Esa misma noche, al entrar a la iglesia, sintió que el aire se espesaba. Las sombras reaparecieron, más etéreas que antes, como recuerdos vivos. Los niños liberados flotaban cerca, observando, sus voces ahora suaves y llenas de expectativa. Ignacio comprendió que debía ayudar al pueblo a reconciliarse con su pasado, enseñando que la redención no era solo un acto de fe, sino también de memoria y reconocimiento. Los aldeanos, guiados por Ignacio, comenzaron a confesar errores olvidados, a enfrentar miedos que habían reprimido por generaciones. Cada historia compartida parecía apaciguar los ecos, transformando el temor en entendimiento, el dolor en lecciones que podrían proteger a futuras generaciones. Mientras las primeras luces del amanecer atravesaban los vitrales de la iglesia, Ignacio sintió una mezcla de alivio y cautela. Sabía que los ecos del pasado nunca desaparecerían completamente, pero ahora existía un equilibrio, los niños descansaban, el altar permanecía en calma, y el pueblo aprendía a convivir con la memoria de sus propios errores. El sacerdote se arrodilló frente al altar, tocando la madera con reverencia. Susurró una oración que mezclaba gratitud, esperanza y vigilancia, consciente de que la historia de San Lorenzo era un ciclo que debía ser cuidado con fe, coraje y compasión. Y mientras los ecos del pasado se desvanecían lentamente en el amanecer, Ignacio comprendió que la verdadera victoria no estaba solo en liberar a las almas, sino en enseñar a los vivos a escuchar y aprender de las voces que aún susurraban entre las sombras. Capítulo 14. La sombra final. San Lorenzo parecía un pueblo tranquilo al amanecer, pero la calma era solo superficial. Padre Ignacio sentía una presencia persistente, una oscuridad que no se había rendido ante el pacto final. La iglesia estaba en silencio, pero el altar emitía un latido casi imperceptible, como si estuviera vivo, aguardando el último desafío. Mientras caminaba entre los bancos, Ignacio percibió un escalofrío recorrer su espalda. Las voces de los niños, antes tranquilas, comenzaron a susurrar con urgencia. Padre, algo queda. La sombra aún camina entre nosotros. De repente, el aire se volvió pesado. Una figura oscura emergió detrás del altar, proyectando una sombra que parecía absorber toda la luz de la iglesia. No era un niño ni un aldeano. Era la manifestación física de todo el mal que el altar había acumulado durante siglos. Un ente que irradiaba miedo puro. Ignacio retrocedió, pero recordó las lecciones aprendidas. La fe y la compasión eran su arma más poderosa. Se arrodilló frente al altar y levantó el rosario, susurrando oraciones antiguas mientras el ente avanzaba lentamente, moviéndose como humo sólido. Cada paso suyo hacía crujir el suelo y temblar las paredes, resonando con un eco sobrenatural que helaba la sangre. «No temerás», gritó Ignacio, aunque su voz temblaba. «Tu tiempo ha terminado». El ente respondió con un rugido que mezclaba lamentos humanos y un eco de los antiguos rituales. Las sombras de los niños liberados flotaron a su alrededor, formando un círculo de luz protectora. Sus voces se unieron en un canto potente que repelía la oscuridad, iluminando cada rincón de la iglesia con un resplandor cálido y dorado. Ignacio comprendió que la única forma de vencer la sombra final era enfrentarse a todo lo que el altar había absorbido: la culpa de los aldeanos, los miedos de los niños, los secretos antiguos de los sacerdotes que habían precedido su tiempo. Tomó aire y, con todo su ser, comenzó a recitar el ritual más poderoso que había aprendido, entregando no solo su fe sino también su voluntad y amor por los inocentes atrapados. La sombra rugió y pareció envolverlo, pero las voces infantiles la sostuvieron, formando un escudo invisible. Poco a poco, la oscuridad comenzó a disolverse, transformándose en un remolino de luz que ascendía hacia el techo de la iglesia. Cada lamento se convirtió en un susurro de gratitud, cada sombra en una figura que desaparecía suavemente, liberada finalmente de su tormento. Cuando el último vestigio de la sombra se desvaneció, un silencio absoluto llenó la iglesia. Ignacio cayó de rodillas, exhausto pero vivo. Las velas brillaban de nuevo, y los vitrales proyectaban colores cálidos que bañaban la nave. El altar permanecía, pero su madera ya no latía con maldad. Estaba en paz. Finalmente un relicario de fe y esperanza, no de terror. Miguel flotó frente a él y sonrió. «Padre, lo lograste, la sombra final se ha ido». Ignacio suspiró, con lágrimas en los ojos, consciente de que había enfrentado lo imposible y sobrevivido.
San Lorenzo ahora tenía una oportunidad de reconstruirse, libre de los horrores del pasado. Y el sacerdote sabía que su fe, su coraje y su compasión habían salvado no solo a los niños, sino también a todo un pueblo. Mientras la luz del amanecer llenaba la iglesia, Ignacio comprendió que cada sacrificio, cada grito y cada sombra enfrentada habían llevado a este momento de redención absoluta, cerrando un capítulo oscuro y abriendo la puerta a un futuro donde la esperanza y la fe podían prevalecer. Capítulo 15. El legado del altar. San Lorenzo despertó con un silencio distinto. Un silencio lleno de promesas y cicatrices. Padre Ignacio recorría las calles del pueblo, observando las casas, los árboles y la iglesia, consciente de que la historia del altar ya no estaba marcada solo por el miedo, sino por la memoria y la esperanza. El altar permanecía en la iglesia, inmóvil y silencioso, pero su presencia seguía siendo poderosa. Ya no emanaba gritos ni lamentos. Ahora parecía un recordatorio tangible de todo lo que se había perdido y ganado. Un relicario que contenía la historia de generaciones, sus errores y sus redenciones. Padre, susurró Miguel, el niño marcado, que flotaba cerca del altar. Lo que hiciste no solo nos liberó a nosotros, también enseñó al pueblo a enfrentar la verdad, a no ignorar lo que el corazón y la fe les indican. Ignacio asintió, con el corazón apretado por la emoción. Sabía que el pacto, el juicio y la sombra final habían dejado marcas profundas, pero también habían creado un legado, un pueblo consciente de su pasado, más unido y más capaz de proteger a sus hijos de los horrores que alguna vez los acecharon. Mientras caminaba por la iglesia, Ignacio percibió que algunas sombras de los niños, aunque liberadas, aún flotaban suavemente sobre el altar, como guardianes silenciosos. Sus voces no eran gritos, sino murmullos suaves que enseñaban lecciones de valor, fe y compasión. Eran un recordatorio de que la memoria no debía olvidarse y que cada vida tenía un peso y un significado. Los aldeanos comenzaron a llegar, algunos con lágrimas, otros con miradas de respeto y gratitud. Cada uno compartía historias de redención y aprendizaje, confesando errores antiguos, ofreciendo perdón y escuchando con humildad los susurros de aquellos que habían sufrido. La iglesia se convirtió en un centro de reconciliación, donde el pasado y el presente se encontraban para construir un futuro más sólido. Ignacio comprendió que su misión no había terminado completamente, pero que ahora tenía sentido. Debía ser el guardián del legado del altar, asegurando que la historia de los niños y del pueblo nunca se perdiera y que los horrores del pasado no se repitieran. Cada decisión, cada oración, cada acto de valentía había formado un hilo en un tejido que ahora sostenía la fe y la esperanza de San Lorenzo. Antes de salir de la iglesia, Ignacio se arrodilló frente al altar, tocando la madera con reverencia. Susurró una última oración. Gracias por la fuerza, gracias por la guía, que este legado permanezca para siempre, como un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la fe y la compasión puede prevalecer. Mientras el sol ascendía lentamente, iluminando los vitrales y llenando la iglesia de colores cálidos, un suave canto de los niños resonó por última vez, una melodía de libertad y esperanza. Padre Ignacio se levantó, sintiendo que la responsabilidad era grande, pero también que su fe había encontrado un propósito eterno. San Lorenzo continuaría su vida, con cicatrices y recuerdos, pero ahora con la certeza de que el altar, aunque antiguo y poderoso, había dejado un legado de redención y aprendizaje, un regalo para quienes estuvieran dispuestos a escuchar, a comprender y a proteger lo que verdaderamente importa. Y así, con la luz del amanecer bañando la iglesia y las voces de los niños fusionándose con la brisa matutina, la historia del altar llegaba a su fin. Pero su legado viviría para siempre en cada corazón que aprendiera a escuchar y a creer. Epílogo: el susurro eterno. San Lorenzo había cambiado para siempre. Las calles que una vez guardaban secretos oscuros ahora respiraban calma, pero no una calma vacía. Era una paz forjada en la memoria, el sacrificio y la redención. Padre Ignacio caminaba por el pueblo con paso tranquilo, consciente de que su vida y su fe habían sido transformadas irreversiblemente por los acontecimientos que lo habían enfrentado al altar. La iglesia permanecía en pie, intacta y silenciosa, pero con una presencia distinta. Las velas que antes temblaban con miedo ahora ardían con luz estable, y el altar parecía un guardián silencioso de los secretos rescatados, un testigo de todos los horrores que alguna vez habían residido allí y de las almas liberadas que lo habían acompañado. Ignacio a veces escuchaba susurros apenas perceptibles, voces de los niños que habían sido atrapados durante generaciones. No eran gritos ni lamentos,
sino consejos y canciones suaves que recordaban que la justicia y la compasión deben ser cultivadas constantemente. Padre, recuerda siempre, susurraba Miguel, flotando cerca de él, su figura iluminada tenuemente. No olvides lo que aprendimos y lo que enseñamos. El sacerdote sonrió con un nudo en la garganta. Sabía que aunque el altar ya no exigiera sacrificios ni alimentara su oscuridad, su legado continuaría mientras el pueblo escuchara y aprendiera. Cada ritual, cada confesión, cada sombra enfrentada había dejado una huella indeleble, un recordatorio de que la fe no se prueba solo con palabras, sino con acciones, coraje y empatía. A lo lejos, los aldeanos reconstruían la comunidad, cuidando unos de otros y compartiendo historias de los horrores pasados, no para vivir en miedo, sino para enseñar y prevenir que el ciclo se repitiera. Ignacio entendió que su misión ahora era diferente, ser un guía, un protector del conocimiento que había adquirido y un mediador entre lo humano y lo sobrenatural. Al caer la noche, mientras los últimos rayos del sol se desvanecían detrás de las colinas, Ignacio se arrodilló frente al altar, susurrando una última oración. Gracias por tu fuerza. Gracias por la fe. Que este lugar permanezca como recordatorio eterno de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede prevalecer. Un viento suave recorrió la iglesia y los susurros de los niños se mezclaron con él, como un canto eterno que prometía vigilancia, protección y esperanza. Padre Ignacio levantó la mirada, observando cómo la luz de las velas iluminaba cada rincón y cómo San Lorenzo dormía tranquilo, consciente de su historia, pero listo para enfrentar el futuro. Y así, el altar que había gritado con voces de niños durante siglos descansaba finalmente, pero su eco eterno viviría en los corazones de aquellos que aprendieron a escuchar, a creer y a proteger la luz en medio de la oscuridad.